Bienvenido y gracias por estar aquí. Imagina que desciendes muy despacio hacia un reino azul y silencioso donde el techo no es cielo, sino hielo, y la luz llega filtrada en bandas suaves, como un susurro de turquesa. Imagina que te deslizas en un submarino autónomo que no busca velocidad ni proezas, sino una vigilancia tranquila, un paseo paciente bajo un techo blanco que se extiende tan lejos que no se ve el final. Si te gusta esta sensación de calma y aprendizaje a ritmo lento, te invito con cariño a darle like, a suscribirte y a guardar la lista de reproducción en la descripción para seguir aprendiendo mientras te vas durmiendo. ¿Qué ciudad, país estás viendo ahora mismo? Te encuentras en una embarcación silenciosa, con un fuselaje que parece una aguja alargada, discretamente redondeada, construida para deslizarse con resistencia mínima. Por fuera, el casco no exhibe colores fuertes, prefiere un tono mate, casi como la sombra del agua misma. El interior está templado con cuidado, no por lujo, sino por precisión. La electrónica y las baterías se vuelven más fiables cuando la temperatura se mantiene razonable. Y el equipo quiere que cada latido de energía dure y dure, porque aquí todo se sostiene con un ahorro delicado. Escuchas, si afinas la imaginación, un latir bajísimo, casi como una respiración, pequeñas bombas que hacen circular fluidos, ventiladores que apenas se perciben, y el susurro de los propulsores girando muy lentamente, con palas diseñadas para evitar burbujas, para evitar los sonidos que el agua no necesita ahora. La suave cadencia continúa, invariable, como si el tiempo mismo se hubiera estirado. A tu alrededor, el agua es más clara de lo que esperabas, pero no transparente. Hay motas que flotan, diminutas partículas orgánicas, pequeños cristales de sal atrapados en microcanales, y un color verde suave que a veces surge desde el hielo, donde viven algas que toman la poca luz que logra filtrarse. El hielo del techo es rugoso al tacto, aunque no lo tocas. Lo imaginas. Tiene formas onduladas, pequeñas cúpulas hacia abajo, crestas y cavidades. A veces cuelgan abanicos de placas, los llamados cristales de hielo, que parecen pétalos de vidrio. El submarino navega sin prisa, manteniendo una distancia estable del techo helado con un altímetro acústico de pulso suave. Si pudieras ver ese pulso, verías un murmullo de sonido que sube, choca con el hielo y vuelve. El cálculo del tiempo de ida y vuelta, multiplicado por la velocidad del sonido en el agua, que depende de la temperatura, la salinidad y la presión, revela con una paciencia matemática la distancia exacta. No hay prisa. El pulso repite con intervalos generosos para dibujar un perfil que no busca el espectáculo, sino la claridad. Dentro de este vehículo, el tiempo transcurre con otra textura. Una oscilación de cuarzo, resguardada en su pequeño encapsulado, marca la pauta. Es una forma minúscula de música, un ritmo que vibra millones de veces por segundo,
tan constante como los latidos de alguien que duerme profundamente. La electrónica compensa la variación de temperatura y así el reloj no se adelanta ni se atrasa demasiado. Sin señales de satélites bajo el hielo, el submarino confía en ese pulso interno y en su memoria, como quien confía en la cadencia de su respiración. Cada misión es una serie de relojes silenciosos, observaciones que se abren y se cierran como persianas suaves. Medir, registrar, descansar, reanudar. Son turnos sin ojos ni vigías, pero con sensores que velan sin sobresalto. La suave cadencia continúa. El sistema de navegación combina una unidad inercial con giroscopios que miden la rotación con paciencia, acelerómetros que perciben cambios mínimos de movimiento y un velocímetro Doppler apuntando al fondo marino o al hielo, según el caso. El fondo puede estar lejos cuando el techo helado obliga a navegar por pasillos de agua de grosor incierto, y entonces el submarino confía más en su propio sentido del equilibrio y en el diálogo tímido con el altímetro hacia arriba. En ocasiones, un sonar de barrido lateral se activa a muy baja potencia, como la voz de alguien que no quiere despertar a nadie, y lee las texturas de lo que queda encima o a un lado, para encajar ese patrón en un mapa que el submarino va tejiendo poco a poco. No se trata de imponerse al entorno, sino de escucharlo, de dejar que el agua y el hielo cuenten su historia. En el compartimento central descansan las baterías, con células que aman la estabilidad, la química, quizá litio, una arquitectura robusta, prefiere no ser exigida bruscamente. Se alimenta de corrientes pequeñas y cuando entrega energía lo hace con un flujo lento, estable. El frío externo tiende a ralentizar las reacciones. Por eso hay un cuidado silencioso en proteger las celdas del extremo helado, mantenerlas en un rango útil. Es un pacto de paciencia. Si todo se mueve despacio, todo dura más. El software de gestión de energía se comporta como un mayordomo que atenúa luces, apaga salones y entrega solo lo que hace falta. El motor principal gira a un régimen reducido. Los instrumentos despiertan en turnos cortos, miden y vuelven a un descanso discreto. Así la jornada puede ser larga, tan larga como la estación o como los objetivos de la misión. El agua bajo el hielo tiene capas como un pastel silencioso. Hay un estrato más frío adherido a la capa helada, casi tan frío como el punto de congelación que el salado del mar deprime. Debajo, una zona un poco más templada puede traer ecos de corrientes lejanas, transportando calor desde áreas abiertas de mar. Esa diferencia sutil de temperatura, apenas fracciones de grado, mueve masas de agua con lentitud, como si un susurro empujara una cortina. El submarino lo escucha con un CTD, un instrumento de conductividad, temperatura y profundidad que baja y sube datos. La conductividad revela la salinidad y la salinidad cuenta historias de hielos derretidos
y agua vieja del océano. La temperatura revela si hay lengua de calor subiendo o si todo está dormido. La presión, traducida a profundidad, es un ancla suave que da contexto. El registro forma un perfil vertical, una columna de números que en realidad son colores y densidades y encuentros de masas. Si cierras los ojos, puedes sentir esa columna como un hilo que atraviesa el agua y la cose con calma. Cuando el vehículo decide escuchar el flujo, un ADCP, un perfilador acústico de corrientes, envía 4 haces diagonales y espera el eco que vuelve de las pequeñas motas suspendidas de partículas que se mueven con la masa de agua. Por el corrimiento Doppler, la frecuencia del eco cambia apenas, un latido de microhercios que para nosotros sería nada, pero para el instrumento es un relato claro. Con una sola serie de pulsos, el ADP dibuja un vector suave, una flecha que no tiene prisa en apuntar a dónde va el agua. Las corrientes bajo el hielo suelen ser modestas, aunque persistentes, marcadas por las mareas que nunca alzan la voz, por los vientos que de lejos aprietan o sueltan. Medirlas es como escuchar un reloj viejo, un tic y un tac que suman en su constancia el paso de las horas. El hielo por debajo no es plano, tiene cicatrices del viento y la presión a la que fue sometido. En algunos lugares, el hielo forma quillas hacia el fondo, largos volúmenes invertidos, fruto de crestas compactadas que se empujaron con otras placas. El submarino los nota en sus perfiles hacia arriba y ajusta curso con un giro suave. En asas más tranquilas, el hielo se vuelve como un manto uniforme con pequeñas ondulaciones. Y entre ambas formas hay canales donde el agua circula con mayor gusto. A veces se forman jardines de placas, hielo en láminas frágiles que parecen hojas superpuestas, creando un microhábitat donde las algas y pequeños organismos descansan. Si la luz que viene de arriba es suficiente, el interior adquiere un tono jade pálido, como si el techo fuese una lámpara de papel. Todo vibra con la suavidad de una vela que casi no arde. En este paseo, el submarino no se comunica con frecuencia. Bajo el hielo, la señal acústica puede viajar. Pero cada palabra que se dice con ultrasonido cuesta energía y arriesga interrupciones por reflexiones extrañas. Así que hay mensajes cortos, programados y silencios largos, que no son olvido, sino confianza en un plan trazado. A veces, una boya anclada al hielo puede de vez en cuando escuchar un breve murmullo del vehículo, un paquete de datos reducido a lo esencial. Posición estimada, salud, un pequeño sumario de medidas. Luego, el silencio vuelve, como vuelve la noche tras el crepúsculo. La suave cadencia continúa. La sensación de estar bajo el hielo trae una tranquilidad que no depende del vacío, sino del abrigo, como si se estuviera debajo de una manta suave, sabiendo que arriba el hielo protege del oleaje y hace del agua un salón silencioso. Las olitas se amortiguan, los ruidos se atenúan. Hay estallidos lejanos, no fuertes, de contracciones del hielo,
sonidos que recuerdan a un tronco que cruje al acomodarse, pero que aquí se perciben como notas, no como sobresaltos. El hidrófono del submarino los registra como parte del paisaje sonoro y los compara con el tiempo, viendo si ese repertorio cambia con las estaciones. Las baladas del hielo, se podría decir, varían con la temperatura y el viento del exterior. No es un drama, es un diario íntimo. En su casco, el vehículo lleva pequeñas aletas que corrigen apenas el rumbo, con ángulos que no necesitan más que unos pocos grados. Un sistema de control, sobrio y robusto, estima el movimiento y ajusta lo que hace falta para que nada se desvíe demasiado. La navegación bajo hielo evita el exceso. Se vuela recto. Se gira con compás amplio. Se evita la aceleración brusca. El agua responde mejor cuando no se la apura. La oficina del piloto automático es tranquila. Recibe datos, hace cuentas y devuelve comandos suaves a la misma cadencia de quien dicta a mano con letra clara. La metáfora no es gratuita. El submarino escribe su camino en el agua y el agua, paciente, deja que la tinta dibuje. La idea de guardias o turnos silenciosos se refleja en los ciclos de medición. Hay periodos en los que el vehículo simplemente se queda flotando a profundidad constante, ajustando su flotabilidad con una vejiga que mueve aceite dentro y fuera de una cámara presurizada. Ese movimiento es casi imperceptible, como el pecho que sube y baja en un sueño profundo. En esos periodos, los sensores escuchan sin movimiento propio. Se mide el oxígeno disuelto, que habla de vida. Se mide la turbidez, que habla de partículas en suspensión. Se mide la fluorescencia, que insinúa la presencia de pigmentos de microalgas. Sin empujar el agua, el silencio es más puro y las señales más limpias. Luego, el submarino reanuda su marcha, baja un poco, avanza, sube, siempre con ese paso que no pretende impresionar. La estabilidad térmica del interior se cuida con materiales que no chillan, que no se dilatan y contraen en extremos repentinos. El aluminio y el titanio se mezclan con compuestos que resisten la corrosión con calma. Los sellos, esas juntas que guardan el agua afuera, están hechos para ciclos largos, no para la ansiedad del abrir y cerrar constante. El aceite dentro de ciertos compartimentos lúbrica y protege, como un baño tibio que lo cubre todo con una película que reduce fricciones. Cuando el vehículo duerme, por así decirlo, en un modo de bajo consumo, la temperatura baja un poco, pero no hasta el extremo. Es un descenso controlado, un descanso que el sistema conoce y al que se entrega como quien escucha lluvia apagada en un tejado. Afuera, la salmuera que escurre de bolsas en el hielo forma pequeños chorros invisibles. Son gotas más saladas y por tanto más densas, que descienden como hilos finos, enroscándose con el agua alrededor. El submarino puede detectarlas si presta atención. Un microsensor de conductividad muestra un cambio y el patrón del ADC apunta a una corriente muy localizada que baja hacia el fondo. Es una de tantas pequeñas coreografías
que tienen lugar bajo el hielo, donde el frío no es un golpe, sino un telón que amortigua el movimiento. Las bacterias, en números modestos, viven en estos microambientes y descomponen con parsimonia lo que llega. Nada aquí se acelera más de lo que puede sostenerse. Cuando llega el turno de cartografiar el techo, el sonar de mirada vertical escanea en abanico lento. Cada giro del haz es un paso en falso si se apura, así que se mueve despacio. La imagen que aparece en la memoria del vehículo es granulada, pero bella en su propia manera. Líneas que revelan salientes, concavidades que guardan burbujas, sombras suaves donde el sonido no retorna con fuerza. El operador, lejos de allí, sabrá traducirlo después en un mapa con contornos, pero ahora, en el instante, basta con saber que el camino está claro para avanzar. Se avanza con la certeza con que uno cruza un pasillo en penumbra, tanteando con manos abiertas, sin miedo, sin apuro. Quizá te sientas dentro de esa cabina, donde una luz tenue ilumina paneles con letras que no requieren leerlas rápido. Hay pantallas que no parpadean con ansiedad. Cambian lentamente, dando noticias del estado del sistema, del porcentaje de batería, de la temperatura en compartimentos, de las tasas de muestreo y del reloj que marca una hora sin uso, una hora que es la hora del mar. Los datos se guardan en memorias sólidas que disfrutan de la quietud. No hay pitidos ni alarmas brillantes, porque todo está dentro de lo previsto. El software vigila rangos e interviene con la discreción de alguien que endereza un marco torcido sin decir nada. La suave cadencia continúa. A medida que pasan las horas, el submarino recorre trazas planificadas. A veces un patrón en forma de peine, otras un circuito cerrado que se repite para observar un punto de medición desde distintas fases de marea. Cada vuelta añade una capa de comprensión. Cada repetición no es redundante, es confirmación. Bajo el hielo, repetir es una forma de ver más claro. El océano, que puede parecer siempre cambiante, también ama sus rutinas, sus ritmos. Y la misión aquí no busca la nota sorprendente, sino la música de fondo, el intercambio de calor entre el agua y la base del hielo, la forma en que los salares minúsculos se liberan cuando el hielo derrite, la manera en que el flujo laminar se transforma en un remolino pequeño cerca de una rugosidad. El vehículo descubre sin despertar a nadie. El sonido se porta de forma especial en estas aguas frías. A temperaturas cercanas al punto de congelación, la velocidad del sonido es ligeramente menor que en aguas templadas, y la salinidad la eleva un poco, en un equilibrio que el cálculo conoce bien. Para el sonar, eso significa ajustar con finura el tiempo. Para los oídos metálicos del hidrófono, significa que los ecos de lejos llegan con otra textura. El agua absorbe más los sonidos de altas frecuencias y el hielo, con su estructura, refleja y dispersa. La consecuencia es un ambiente sonoro con menos asperezas.
Si el submarino lleva un micrófono pasivo y lo deja escuchar, lo que llega es un rumor de baja frecuencia, un zumbido natural del océano, a veces un rastro suave de vida, un canto lejano que apenas se insinúa, una sutil serie de chasquidos que son parte del telón, no de la atención. La ciencia que justifica este paseo paciente tiene objetivos sobrios. Saber cuánto y cómo se derrite la base del hielo, con qué ritmo el océano recibe esa agua dulce y fría, cómo se forman placas de hielo secundario bajo ciertas condiciones, medir el flujo de calor, medido en pocos vatios por metro cuadrado, desde el agua hacia el hielo, estimar la rugosidad de la base, que afecta la fricción y, por tanto, la mezcla, observar las capas de salinidad y detectar si las intrusiones de agua más tibia ascienden en colas angostas, como dedos que rozan el techo. Lo que para otros sería un paisaje desierto, para la instrumentación es un libro calmado, con letras claras, escrito despacio, legible sin apremios. Piensa en la forma en que el vehículo administra su propio cuerpo. Las aletas se mueven con holgura mínima. Los rodamientos están sobredimensionados para que el desgaste sea un murmullo. Los propulsores usan motores brushless, cuyos imanes giran con suavidad callada. Las hélices, de perfiles estudiados, evitan cavitar incluso a bajas temperaturas, donde la densidad y la tensión superficial cambian sutilezas que el diseño considera. El cableado está anclado con mimo para que ninguna vibración mínima genere resonancias que chillarían en sensores sensibles. Es un arte de minimizar lo que no hace falta, para que lo que sí importa suceda sin competencia. En los márgenes del hielo, en donde la cubierta se abre a veces formando polinias o leads, el agua respira con más soltura. El submarino, si su misión lo pide, podría acercarse a esos bordes, siempre con respeto, y medir el gradiente que se forma entre el espacio abierto y el interior oscuro. Allí, el intercambio de gases con la atmósfera se realiza con eficiencia, mientras que, bajo el hielo, ese intercambio es el ritmo más lento. Medir oxígeno disuelto dice si las algas han estado activas, si el agua ha recorrido un camino largo sin renovar su aire. Pero incluso en estos bordes, el vehículo no corre. Mantiene su paso de biblioteca, porque su éxito está en la constancia, no en la prisa. En la piel interior del casco, sensores térmicos registran un mapa de calor. La electrónica genera lo suyo, la batería cede un poco y el líquido de los sistemas lo distribuye. No hay grandes deltas, no hay sobresaltos. Un pequeño control de potencia decide, cada cierto tiempo predeterminado, si conviene encender una resistencia, apagar otra, abrir un paso, cerrarlo. Cada decisión cuesta energía, así que las decisiones son pocas y meditadas. La navegación misma se beneficia de ese ritmo. Menos cambios significan menos cálculos de corrección, menos pérdidas, más suavidad.
En un entorno donde todo se traduce a consumo y a silencio, la artesanía está en sostener la calma. Cerca del techo, los canales de salmuera dentro del hielo hacen un trabajo pequeño y constante, permitiendo que el agua dentro del hielo encuentre su salida. Esos canales se conectan o se rompen con la temperatura de la estación, y por ellos se cuelan pequeñas comunidades microscópicas. A veces, un sensor de fluorescencia capta un aumento suave en pigmentos, y eso se traduce en un apunte. Aquí hay vida, ewe y persistente. Las cámaras, si existen, no disparan flashes, usan una iluminación tenue, a menudo roja, que se derrama sobre el hielo como una linterna con filtro, respetuosa. La imagen que recibe el sensor es de texturas más que de colores, pero basta. Con el tiempo, esos mosaicos acumulados dirán si la base del hielo se está alisando, si se hace más rugosa, si hay más pequeñas cuevas donde el agua queda quieta, si la estación ha cambiado el carácter del techo. El reloj del submarino sigue pulsando. En algún momento, el software hace una corrección leve. Los relojes de cuarzo, por muy buenos que sean, derivan unos segundos con el paso de semanas. Un algoritmo acompasa eventos internos con señales esperadas, como la periodicidad de las mareas, para corregir sin ruido el compás general. Es una danza matemática ligera, como un metrónomo que reajusta su aguja con un toque apenas perceptible. Y la misión sigue, con su lista de tiempos. A tal hora medir, a tal hora girar, a tal hora escuchar. Todo se reparte con criterio de descanso y atención, como quien reparte un día de trabajo donde el café se toma a la misma hora y la lámpara se apaga siempre al final del libro. A lo lejos, quizá la forma del fondo cambia. El AV puede bajar, si el techo lo permite, para sentir el eco del lecho marino. Allí, una capa de sedimentos guarda el polvo de estaciones. No se necesita una mirada cercana para comprender que, a velocidades tan bajas, el vehículo no levanta nubes. Se mueve como una sombra. Si se decide, puede lanzar con discreción un pequeño paquete, un lander que mida algo por su cuenta y que, cuando llegue el momento, suba con un lastre liberado al tocar la superficie o al derretir un hilo de liberación. Son las pequeñas maniobras de una misión mayor, realizadas con discreción. La comunicación con un mundo humano que espera los datos ocurre luego cuando la misión regresa. Pero no hace falta pensar en plazos. Ahora basta con seguir el curso, sentir cómo el agua acaricia el casco, imaginar las curvas suaves que el vehículo dibuja para rodear una quilla de hielo. Ahora todo es presente de ritmo lento. A este punto de la narración, tal vez te sientas más tranquilo, con los párpados algo más pesados, como si el propio sonido del océano amortiguado se hubiera acomodado en tu respiración. ¿Aún despierto? Comenta la palabra secreta Nebua. La mitad de la misión es un lugar interesante, aunque no excitante. El submarino reorganiza turnos. Algunos instrumentos
reducen su cadencia, otros la aumentan un poco, por ejemplo, cuando la marea cambia. El vehículo ha aprendido ya el carácter del techo, donde hay ondulaciones más densas, donde el altímetro lee respuestas más claras, donde las sombras acústicas sugieren formas más grandes. Con esa experiencia, navega como quien recorre un pasillo ya conocido, y sin embargo, vuelve a tomar medidas, porque la repetición es la forma de confirmar. En ciencia, a veces, lo más hermoso es una línea que se repite con exactitud. En la ligera penumbra, la luz que filtra el hielo tiene sus propios caprichos. El día y la noche, en latitudes extremas, no siempre se comportan como en otras partes. Cuando hay día largo, el techo deja pasar una claridad constante, un azul que no cambia mucho. Cuando hay noche larga, el azul se apaga y la oscuridad es más íntima. Pero la misión se adapta. La luz no es su guía principal. La brújula interna y los giroscopios dan un norte sin banderas, y el plan no depende de lo que los ojos entenderían. La constancia es un lenguaje que no necesita lámparas. Cada cierto tramo, el AUB hace una pausa para mirar arriba con más atención. Se diría que levanta la vista. El sonar vertical de alta definición a baja potencia hace un barrido en más ángulos a costa de tiempo. El resultado es un mapa mejor del techo. No se trata de esquivar algo, se trata de conocer. El conocimiento aquí no trae decisiones dramáticas, sino una tranquilidad más firme. Conocer la rugosidad ayuda a estimar el intercambio turbulento de calor, que a su vez explica el ritmo al que el hielo pierde espesor. Un cálculo con las medidas de temperatura cerca del techo y el flujo adyacente entrega un número pequeño, pero contundente. Se coteja con la tasa de cambio en el tiempo y, con paciencia, se construye una curva. Mientras tanto, la computadora de a bordo hace su contabilidad energética. Las baterías han bajado, sí, pero de manera predecible. El control decide que el siguiente tramo se hará con el propulsor a un régimen aún más bajo, aprovechando una corriente favorable detectada previamente. Es un acto de confianza en el mar. Con el ADSP, el AV ha visto que la masa de agua hacia el este se mueve a 1 decímetro por segundo. Si él se mueve a 2 decímetros por segundo en esa dirección, su esfuerzo requerido es menor. Si intenta contravenirla, el costo es mayor. La misión no se trata de luchar. Se trata de sumarse al ritmo, y el ritmo ahora dice que avanzar con la corriente regala tiempo y ahorro. El manejo del silencio continúa como si fuera un instrumento. Evitar vibraciones y ruidos no es solo cortesía hacia el entorno, es claridad para los sensores. Un montaje de goma amortigua la microvibración del ADCP. Los cables se agrupan con abrazaderas suaves, sin tensiones. Las carcasas se diseñan para evitar cavidades donde el sonido se quede resonando. A escalas pequeñas, la ingeniería es un arte de no perturbar. Y esa ausencia de perturbación se traduce en datos más serenos. En una noche larga, los datos serenos son un regalo. Se leen con facilidad.
se comparan sin sobresaltos, se confirman con otros instrumentos que, a su manera, cantan la misma canción de fondo. Cuando el submarino decide hacer una estación, reduce a casi nada su velocidad. El sistema de flotabilidad iguala, en la medida de lo posible, el peso aparente al empuje de Arquímedes. El resultado es inmovilidad vertical con pequeñas correcciones. En esa quietud, instrumentos de microestructura pueden medir pequeñas variaciones en la velocidad con escalas minúsculas, indicios de turbulencia fina. Las ondas tiemblan apenas, traduciendo vibraciones diminutas en números. Es un paisaje de cifras que describen algo que los ojos no ven. Remolinos del tamaño de un puño. Ondas internas que viajan como el más delicado de los suspiros. Ese micromundo da pistas sobre cuánto calor intercambia el agua con el hielo y cómo las partículas se mantienen en suspensión o depositan su viaje. Desde el punto de vista del reloj, la inmovilidad es también otra señal estable. El vehículo puede reajustar su navegación inercial cuando sus sensores marcan cero o valores muy pequeños. Se llama calibrar el sesgo y es como enderezar la brújula todos los días, aunque no esté muy desviada. En ese reacomodo silencioso, el AUV vuelve a un estado de atención tranquila y luego, sin anunciarlo, reanuda su marcha, dejando atrás el punto de estación con el mismo respeto con que lo encontró. Hay historias de hielo que merecen contarse despacio. El hielo marino no es macizo sin matices. Se forma con prismas y placas, atrapa salmuera en bolsas, se desaliniza con el tiempo, cambia su estructura a medida que el frío y el sol hacen su trabajo. Debajo, la base es un mosaico. Algunas zonas muestran un patrón de fresas de hielo, pequeñas protuberancias que cubren superficies. Más allá, los bordes de placas se solapan como tejas invertidas. Cada textura influye en la microturbulencia del agua que circula por debajo. El AUV, con sus sonares y sensores de flujo, lee esas texturas en clave de números. Lo hace sin juicio ni prisa, y en esa serenidad reside su fuerza. Cuando el vehículo pasa junto a una quilla pronunciada, el altímetro lee un acercamiento. El control responde con un giro templado y una corrección vertical que apenas se nota. A menudo, elevarse unos decímetros es suficiente. Quizá anote el perfil de esa quilla, por si más tarde el equipo humano decide construir un mapa de potenciales obstáculos en misiones futuras. La diligencia no necesita ruido. Un registro ordenado en la memoria, unos metadatos que digan cuándo y dónde, y listo. La misión continúa. Si el vehículo está equipado con sensores ópticos, a veces la cámara observa que, cuando hay luz que pasa, la sombra propia del AUV proyectada en el techo cambia de tamaño. No porque el tamaño cambie, sino porque la distancia y el ángulo del haz alteran la penumbra. Es un juego de sombras que sirve para calibrar. La luz roja asegura que la vida bajo el hielo no se sobresalte. En realidad, muchas de estas observaciones podrían hacerse sin luz extra, pero la cámara, en condiciones muy oscuras, agradece
una mano. La idea de guardar silencio se extiende también a las comunicaciones internas. El bus de datos no está saturado. Se prioriza lo que importa, se retrasa lo que puede esperar y lo que no se necesita no se envía. Se minimizan picos de energía, se evita calentar memorias con excesos. Es un ecosistema que se gobierna a sí mismo con reglas simples y prudentes. Quien trabaje con sistemas lo reconocería como una arquitectura amable, lo justo, en orden, sin urgencias. El resultado es un vehículo que respira con la misión y que así puede estar más tiempo afuera, volviendo con historias más largas y completas. A veces el submarino lo detiene todo, metafóricamente hablando, para escuchar. El hidrófono, solo sin alboroto, traza una línea de tiempo con sonidos. Puede captar el crujido del hielo, el zumbido de un iceberg a lo lejos que se da vuelta lentamente. Aunque aquí, bajo un techo sólido, es raro que eso importe. Puede captar el rumor de hielo de nuevo crecimiento, formando cristales frágiles como plumillas. Incluso puede oír los ecos de sus propios instrumentos a niveles bajísimos, recordándole que el silencio perfecto no existe, pero que se puede llegar muy cerca. Esa escucha sirve para aprender a distinguir lo que es natural de lo que es propio. Con el tiempo se vuelve una segunda naturaleza, filtrar. El viaje retorna a patrones conocidos. Un peine, una cuadrícula, una repetición. En cada cruce, el AV reconoce en sus datos un patrón que ya vio y que ahora confirma. Es una forma de acariciar el hielo con la mirada electrónica sin tocarlo. El techo, con sus formas, se vuelve familiar y la familiaridad tranquiliza. Bajo ese amparo, el submarino encuentra la misma seguridad que tú puedes sentir ahora, escuchando, imaginas, dejando que los párpados pesen un poco más. La suave cadencia continúa. En este derrotero, nada exige urgencias. Los sistemas están bien, las corrientes son moderadas, el hielo estable. Por eso, el ritmo permanece. La planificación previa pensó en margen, en reservas, en vías de regreso. El retorno al punto de recuperación, cuando llegue, será también pausado, una deriva controlada que recorre a la inversa las mismas celdas del peine. Mientras tanto, quedan medidas por hacer, detalles que añadir a mapas, comprobaciones que cerrar. En estos últimos tramos, a veces se hace una transecta vertical lenta, subir y bajar para perfilar cómo cambian la temperatura y la salinidad en la columna. Cada metro añade una chispa de conocimiento y con cientos de metros se dibuja un cuadro entero. Es humilde, pero suficiente. A medida que el agua se acerca a zonas donde el hielo es más delgado, el perfil de luz cambia. Incluso sin ver el sol, se adivina que hay menos techo sobre la cabeza. El vehículo lo confirma con sonar y con altímetro. También, en esas zonas, la dinámica puede ser un poco más viva. Pero el plan contempla esto y reduce la velocidad, por si acaso. Sin suponer de más, dedica unos minutos extra a observar. Ese tiempo invertido es ahorro después. Como alguien que,
Antes de cruzar, mira a ambos lados, sin nervios y sin prisa. En las entrañas del sistema de gestión de misión, los datos se empaquetan. Se suman promedios, se registran extremos, se guardan trazas crudas para análisis. El orden favorece el descanso. Saber que todo está guardado, etiquetado, verificado, trae una calma parecida a la de una mesa recogida al final del día. El AV es metódico y su metódica no abruma. Es una voz baja que dice que todo está en su sitio. Volveremos por un momento a la idea de los relojes. Un reloj que marca los turnos, otro que mide latencia en los instrumentos, otro que sincroniza el muestreo entre sensores para que una medida de temperatura tenga su gemela de velocidad o de fluorescencia al mismo instante. Esa sincronía tan pequeña, con tolerancias de milisegundos, permite que el análisis posterior, hecho por ojos humanos y algoritmos con horas de calma por delante, encuentre patrones. Quizá observará que cuando la corriente avanza en cierta dirección, el gradiente vertical de salinidad se afila. Quizá hallará que, con cierta luz filtrada, la fluorescencia sube un poquito. Nada de eso es espectáculo, es conocimiento que crece como crece la nieve en silencio, copo a copo. En el espacio que queda, el submarino regresa a su estación base o a la zona de recuperación. El tránsito hacia allí es largo a veces, pero el tiempo del mar no se discute. En su camino repite con menor densidad algunos sondeos. Su ojo acústico mira de reojo, no de frente. Sus sensores toman notas con letra pequeña. Ya no hace falta llenar hojas, solo firmar al pie de página. El silencio permanece como compañero. En tu imaginación, tal vez sientas cómo el casco, a cada metro, conversa con el agua, un rozamiento mínimo que no genera más que calorcito insignificante. El timón pide apenas 1 grado y el vehículo se inclina apenas. La gravedad a estas profundidades modestas es la misma de siempre y aún así aquí todo pesa menos. Pesa menos en la mente que pesa menos en el cuerpo del AV que equilibra su flotabilidad. La suavidad se impone y con ella la seguridad tranquila que permite cerrar los ojos y mantenerse todavía despierto solo un poco más para despedir esta vigilia. La última sección del recorrido pasa por encima de un fondo con ondulaciones. Un sonar hacia abajo lo registra, no por necesidad inmediata, sino para esos detalles finales que completan un cuadro. La antena acústica para comunicaciones, si existe, puede enviar un aviso breve. Todo bien, llegando en tantas horas. El equipo en la superficie recibirá el eco y asentirá. No hay prisa allí tampoco. El mar no premia a quien corre. Lo premia con serenidad a quien le habla con calma. Si el AV debe esperar, puede hacerlo flotando bajo el hielo delgado, a una distancia segura del techo, manteniendo su posición con microajustes. En esa espera reinterpretará, una vez más, lo que ha aprendido.
que el agua fría guarda secretos pequeños, que el hielo no es simple ni mudo, que escuchar es una forma eficaz de moverse. Las luces internas de un color tibio mantendrán sus destellos mínimos como velas al viento. El reloj seguirá su marcha, equilibrado por su compensación térmica. Todo listo para el siguiente latido. Finalmente, aparece el momento de subir o de acercarse al borde abierto, si es la modalidad de recuperación. La maniobra cambia el perfil, pero no el tono. La ascensión es lenta, casi ceremoniosa. El AUP reduce propulsión. Confía en su flotabilidad positiva controlada. Y la subida se parece a una inspiración profunda. La superficie, si no hay hielo encima, se recibe con cuidado. Si hay hielo, se busca la ventana planificada. No hay golpes, no hay carreras. Se arriba como quien regresa de una biblioteca a la tarde con un cuaderno lleno de notas y un ánimo, en apariencia, igual que al salir, pero con un saber ampliado que calienta el pecho. Cuando el vehículo queda seguro, su sistema decide una última acción: cerrar archivos, actualizar un resumen de salud, dormir procesos. Todo con la misma cadencia. Luego ya solo queda esperar. En algún momento, manos humanas lo tocarán, con guantes que respetan el frío, con cuidado para no alterar el registro que todavía está caliente en la memoria. Esas manos lo devolverán a un lugar donde el hielo ya no cubre el cielo, y allí, con café humeante en la otra mano, leerán la historia completa. La alegría de esa lectura no necesita exageración. La satisfacción del ritmo cumplido es suficiente. Ahora vuelve a ti. Recuerda que puedes dejar un like si esta calma te acompañó y suscribirte para seguir encontrando cada noche o cada siesta un espacio de ciencia hecha susurro. Recuerda que hay una lista de reproducción pensada para sostener este ánimo, para que sigas flotando entre historias que no se apuran. Si los ojos se cierran, está bien. Estás a salvo, tranquilo, sostenido por una rutina amable. Te deseo un descanso profundo, un sueño sin sobresaltos y un despertar liviano. Gracias por estar aquí y por escuchar esta guardia lenta y silenciosa bajo el hielo. Hasta la próxima, y que la suave cadencia continúe mientras te duermes.